Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Emilio Lledó se caracteriza por su profunda reflexión sobre el lenguaje, la memoria, la educación y la ética, elementos centrales de su pensamiento. Este filósofo español, nacido en 1927, se ha consolidado como una de las figuras centrales y más relevantes de la filosofía contemporánea en lengua española, destacándose por su capacidad para abordar los problemas humanos desde una perspectiva humanista y profundamente conectada con las tradiciones filosóficas clásicas. Podemos decir también que Lledó encuentra en el lenguaje el núcleo de su filosofía, entendiendo que a través de él construimos nuestra propia realidad y nos relacionamos también con los demás y desarrollamos nuestra humanidad. Además, Lledó enfatiza la importancia de la educación como herramienta para la transformación de la vida, tanto individual como colectiva, defendiendo una pedagogía basada en la libertad, el pensamiento crítico y libre y la apertura a cualquier tipo de conocimiento. Realmente, por tanto, su filosofía tiene una serie de planteamientos fundamentales que él defiende continuamente en libros, en artículos, etc. Por ejemplo, está el tema de la centralidad del lenguaje. El lenguaje ocupa un lugar fundamental en la filosofía de Lledó. Para él no es simplemente un medio de comunicación, sino la base de nuestra existencia y también de nuestra relación con el mundo. Está influenciado por la tradición hermenéutica, especialmente por la obra de Hans-Georg Gadamer. Lledó argumenta, por ejemplo, que el lenguaje es el vehículo a través del que damos sentido a la realidad y a nosotros mismos, y también trata otras cuestiones. Además, el lenguaje para él es el hogar del ser, podríamos decir también. Lledó retoma en ese sentido la idea heideggeriana de que el lenguaje es el hogar del ser. Para él, nuestra humanidad se construye y define precisamente a través de las palabras, de los términos. Sin lenguaje no solo sería imposible expresar nuestras ideas, sino también construir el tejido de relaciones que nos conectan con los demás. Además, también esta perspectiva lleva a Lledó a reflexionar sobre la importancia de cuidar y cultivar el lenguaje como un acto ético y también cultural. Hay también en su filosofía una crítica a la degradación del lenguaje. Lo dice en libros, en artículos, también en entrevistas. En su obra, Lledó también advierte sobre los peligros de la manipulación y la degradación del lenguaje, tanto escrito como hablado, especialmente en contextos políticos y mediáticos y comunicativos. El abuso del lenguaje para Lledó puede convertirse en una herramienta de dominación y de alienación, alejando a las personas de su capacidad de pensar críticamente y de comprender la realidad de manera auténtica y libre. Por ello, Lledó insiste en la necesidad de fomentar un uso del lenguaje que promueva el diálogo, la reflexión y la verdad como algo absolutamente indispensable y necesario. En cuanto a la memoria y su dimensión ética, se puede decir que Lledó utiliza este concepto, diríamos que es la memoria entendida no solo como una facultad individual, sino también como una construcción colectiva que nos conecta con nuestro pasado y nos orienta además hacia el futuro y también orienta nuestro presente. La memoria para Lledó es esencial para preservar nuestra identidad y aprender de la experiencia, tanto a nivel personal como social. En este sentido, también se puede decir que la memoria puede comprenderse o entenderse como base de la identidad. Lledó considera que la memoria es realmente el fundamento de nuestra existencia. Sin memoria perderíamos precisamente nuestra capacidad de aprender, de reflexionar y transformar nuestra realidad. De todas maneras, también reconoce que la memoria no debe ser una mera acumulación del pasado, sino un recurso dinámico y activo que nos permita analizar críticamente nuestra historia y construir también un futuro más ético y justo y un presente también más conveniente para todos. En cuanto a la memoria histórica y la responsabilidad colectiva, también ha escrito sobre estas cuestiones y señala que en el ámbito social defiende la importancia de la memoria histórica como un acto también de justicia hacia las víctimas del pasado. En particular, ha destacado la necesidad de recordar los horrores del totalitarismo y de las dictaduras, no con ánimo de venganza, sino como una forma de compromiso ético para evitar que se repitan. Para Lledó, el olvido es una forma de complicidad
con la injusticia, mientras que la memoria precisamente es una herramienta para la transformación social. Por tanto, por eso insiste en la importancia de la memoria. Y la educación la entiende o la interpreta Lledó como praxis o práctica liberadora. La educación es uno de los temas más destacados en la obra de Emilio Lledó. Desde su perspectiva, la educación no debe ser entendida como un proceso mecánico de transmisión de conocimientos o de ideas o de datos, sino como una experiencia vital que permita a las personas desarrollar precisamente su libertad, su creatividad y también su capacidad de pensar críticamente tanto el presente como el pasado. Educación, por tanto, y libertad sería pues algo en lo que insiste continuamente el propio Lledó, ya que concibe la educación como un acto de liberación inspirándose en la tradición socrática, ya que defiende una pedagogía basada en el diálogo y en el cuestionamiento continuo o constante. Para él, la verdadera educación no consiste en imponer verdades absolutas, sino en despertar precisamente en los estudiantes el deseo de conocer, el deseo de saber y de comprender el mundo por sí mismos, de una forma crítica, independiente y libre. También critica al sistema educativo, Lledó, contemporáneo, porque considera que en sus reflexiones que realmente tiene que basarse en la libertad de crítica y que, según su perspectiva, no hay que priorizar los resultados cuantificables y los intereses económicos sobre el desarrollo integral de los estudiantes. Argumenta que este enfoque mercantilista de la educación deshumaniza a los individuos, a los estudiantes, y limita su capacidad de pensamiento crítico. Frente a esto, Lledó está claro que propone una educación centrada en los valores, la reflexión y el cultivo de la mente, del espíritu, como lo queramos decir. La ética, para él, es entendida como una filosofía de la vida. La ética ocupa un lugar, por tanto, central en el pensamiento de Lledó, quien entiende la filosofía como una guía para vivir de manera realmente auténtica y responsable, y también feliz. Para él, la ética no es un conjunto de normas abstractas, sino una práctica de cada día, una práctica cotidiana que nos ayuda a construir relaciones humanas basadas en el respeto, la justicia y la solidaridad, y también la compasión, se podría decir. La ética y la política, por tanto, son ejes centrales de su filosofía, ya que Lledó considera que la ética y la política están profundamente interrelacionadas y critica también las prácticas políticas que promueven la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo, y aboga precisamente por una política basada en valores éticos que busquen especialmente el bien común. Para Lledó, una sociedad verdaderamente democrática, y en eso insiste mucho en sus libros, es aquella que fomenta la participación activa de sus ciudadanos y garantiza además la igualdad de oportunidades para todos. De otra forma, no habría una real democracia, una auténtica democracia. Por lo tanto, insiste Lledó en la ética del cuidado y de la responsabilidad. También enfatiza la importancia del cuidado tanto de nosotros mismos como de los demás. Esta perspectiva se inspira, podríamos decir, en la tradición filosófica griega, especialmente en la idea de epimeleia o cuidado del alma, que aparece en los diálogos de Platón. Para Lledó, el cuidado no solo implica responsabilidad individual, sino también un compromiso real y colectivo con el bienestar de la sociedad y del planeta, de todas las personas también, se podría decir. Existe indudablemente una influencia de la filosofía clásica griega y latina en las obras de Lledó. Es un aspecto distintivo de su pensamiento, porque hay un profundo vínculo con la filosofía clásica. A lo largo de su carrera ha estudiado y comentado las obras de grandes pensadores como, por ejemplo, Platón, especialmente, Aristóteles, Epicuro, etc., encontrando en ellas una fuente inagotable de sabiduría para enfrentar los problemas del presente. Y en ese sentido, pues podemos decir que también analiza la actualidad de Platón y Aristóteles, ya que Lledó destaca la relevancia de las ideas de Platón y Aristóteles para comprender de verdad cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la justicia, la política y la educación. De Platón retoma su énfasis en el diálogo y la búsqueda de la verdad, mientras que de Aristóteles valora su concepción de la ética como un camino precisamente hacia la felicidad y la realización personal, lo que él llamaba la eudemonía o eudaimonía. Es un gran experto, diríamos, en la filosofía antigua, Lledó. También, en relación con Epicuro, también valora la filosofía como arte de vivir.
La figura de Epicuro también ocupa un lugar especial en la obra de Lledó. Inspirado por su visión de la filosofía como un arte de vivir, Lledó subraya la importancia de buscar la felicidad a través de la serenidad, la amistad y el cultivo del saber. En un mundo dominado por el estrés y la superficialidad, esta perspectiva resulta especialmente relevante y atractiva, sin duda. Además, también pues hay que darse cuenta de su legado filosófico y la relevancia contemporánea que tiene su filosofía. El legado de Emilio Lledó trasciende el ámbito académico y filosófico. Sus reflexiones sobre el lenguaje, la educación y la ética han influido en múltiples disciplinas y han inspirado a generaciones de pensadores y de estudiosos, de educadores y también de ciudadanos y de alumnos universitarios. En un tiempo marcado por la crisis de valores, Lledó nos recuerda la importancia de recuperar la humanidad a través del diálogo, la memoria y también del compromiso ético. La obra de Emilio Lledó pues, tiene una gran repercusión a nivel español, en la lengua española, pero también es uno de los filósofos más influyentes, diríamos, en Europa, y su obra pues, abarca una amplia gama de temas, desde la educación y el lenguaje hasta la memoria y la ética. La filosofía de Lledó se caracteriza por un enfoque humanista y por su profunda reflexión sobre la condición humana y la sociedad. En este análisis detallado pues, que voy a hacer ahora a continuación, en relación con lo que dije anteriormente, pues veremos aspectos fundamentales de su pensamiento que han contribuido a la filosofía contemporánea. Podemos decir también que, a nivel introductorio, la filosofía de Emilio Lledó se centra en la importancia especialmente del lenguaje y de la educación, en la formación del individuo y también como algo importante para la sociedad. Lledó ha insistido continuamente en que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta fundamental para la creación de la realidad y la construcción del conocimiento. Además, Lledó ve la educación como un proceso esencial para el desarrollo humano y la construcción precisamente de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria y por lo tanto una sociedad también más humana. En cuanto a las influencias filosóficas que ha recibido el propio Lledó en la formación de su pensamiento, pues hay que decir que está influenciado por diversos filósofos y corrientes filosóficas. Entre sus principales influencias se encuentran precisamente pues Platón, como no podía ser de otra manera. Lledó ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y la interpretación de las obras de Platón. Su obra El silencio de la escritura explora la relación entre la palabra escrita y la memoria y cómo la escritura influye en la formación del conocimiento. En cuanto a Aristóteles, pues el pensamiento del Estagirita sobre la ética y la política ha sido una fuente importante e inagotable de inspiración para Lledó. La noción de eudaimonía o bienestar es central en su reflexión sobre la educación y la vida buena. Además, también está muy influido por Hans-Georg Gadamer. La hermenéutica de Gadamer, con su énfasis en la interpretación y el diálogo, ha influido de forma muy notable en la comprensión de Lledó sobre el lenguaje y la comunicación, aunque por supuesto él es original en sus consideraciones. Respecto a Nietzsche, la crítica de Nietzsche a la cultura y su exploración de la voluntad de poder han resonado también en sus obras, especialmente en su análisis de la manipulación del lenguaje y también del poder. Por otra parte, también hay que decir que en el lenguaje y la memoria, en relación con estas cuestiones, pues aborda Lledó la cuestión de la construcción de la realidad también, que está unida, por supuesto, al uso del lenguaje. El lenguaje para Lledó es una herramienta fundamental para la construcción de la realidad. El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino que también nos posibilita dar forma a nuestros pensamientos y percepciones y emociones y sentimientos también. A través del lenguaje creamos y compartimos significados, construimos también conocimientos y establecemos además relaciones con los demás. Por otra parte, también se puede decir que la palabra y el mundo están íntimamente unidos. Lledó sostiene que las palabras no son simples signos arbitrarios, sino que tienen el poder de dar forma a nuestra percepción o captación o aprehensión del mundo. La manera en que nombramos y describimos las cosas influye en cómo las comprendemos y nos relacionamos con ellas. En ese sentido, podemos decir que en su obra El silencio de la escritura, Lledó, por ejemplo, explora la relación entre la escritura y la memoria. Argumenta que la escritura no solo preserva
el conocimiento, sino que también transforma nuestra relación con él. La escritura fija el conocimiento, permitiendo además su transmisión y reflexión, pero también puede alejarlo de la experiencia viva del diálogo hablado, del diálogo oral. También en cuanto a la ética del lenguaje, Lledó pues considera que no es neutral, el lenguaje no es neutral, tiene un poder ético y político significativo. Las palabras pueden usarse para manipular y controlar, pero también para liberar y emancipar, que es lo que lógicamente desea el propio Lledó. Por eso analiza lo que es la manipulación del lenguaje y critica el uso del mismo como herramienta de manipulación y control. En la política y los medios de comunicación, el lenguaje a menudo o frecuentemente se utiliza para distorsionar la verdad y perpetuar el poder. Lledó, en consecuencia, aboga por un uso ético del lenguaje que respete la verdad y que también fomente el diálogo de verdad, el diálogo genuino. En cuanto a la relación entre el lenguaje y la democracia, la filosofía de Lledó subraya la significación del lenguaje en la democracia y la importancia del mismo. Por tanto, es absolutamente necesario para él el diálogo abierto y honesto, ya que es totalmente necesario para una sociedad democrática y el lenguaje es la base de ese diálogo democrático. Fomentar, por tanto, una cultura de la palabra implica promover la educación y el pensamiento crítico. La educación, por tanto, puede entenderse o interpretarse como un proceso liberador de la persona. De ahí la importancia que da Lledó a la educación. Para Lledó, la educación es un proceso esencial para el desarrollo humano y la construcción de una sociedad justa. La educación no debe ser solo una transmisión de conocimientos, un adoctrinamiento, sino todo lo contrario, un proceso que fomente el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de pensamiento de la persona. Por tanto, hay una relación muy directa entre educación y filosofía, entre filosofía y educación. Lledó defiende una educación que incluye la filosofía como disciplina central, porque la filosofía precisamente fomenta el pensamiento crítico y reflexivo y ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda de sí mismos y también del mundo en el que viven. El maestro, por tanto, es una especie de guía para él y da una interpretación muy valiosa de la función de los maestros, de los profesores. En la visión de Lledó, el maestro no es simplemente un transmisor de conocimientos, que también lo es, sino un guía que acompaña a los estudiantes, sobre todo, en su proceso de descubrimiento y aprendizaje. El maestro debe, por tanto, fomentar la curiosidad y el amor por el saber. También hay una relación muy directa entre educación y libertad. La educación, según Lledó, debe ser un proceso que libera a la persona, un proceso que nos hace más libres, que nos hace vivir mejor, sentir mejor, etc. Debe emancipar a los individuos de la ignorancia y de la manipulación y capacitarles para pensar por sí mismos de forma autónoma, como decía Kant, atrévete a pensar por ti mismo, y para que participen activamente en la vida pública y política. Por tanto, Lledó subraya la importancia del pensamiento crítico en la educación. De hecho, para él los estudiantes deben aprender a cuestionar, a discutir y analizar la información que reciben y a formarse sus propias opiniones basadas en la reflexión y la evidencia. Y eso es para él importantísimo, es lo más importante de la educación. Insiste en ello en sus libros. En cuanto a democracia y educación, decir que para él la educación es fundamental para la democracia, ya que capacita a los individuos para participar de manera informada y crítica en la vida pública. Una ciudadanía educada es esencial para el funcionamiento de una sociedad de verdad democrática. En cuanto a la memoria y la historia, pues son dos cuestiones fundamentales porque la memoria es una especie de construcción del presente a través de lo que sabemos del pasado y para Lledó además la memoria no es simplemente un registro del pasado, sino una construcción activa, dinámica del presente. La memoria nos permite dar sentido, dar significado a nuestra experiencia y construir nuestra identidad, una identidad que vamos construyendo. La memoria, además, es realmente fundamental para la construcción de lo que somos. A través de la memoria recordamos quiénes somos y de dónde venimos y también damos sentido o damos distintos sentidos a nuestras vidas. La memoria nos conecta con nuestra historia y también con nuestras raíces, con nuestros orígenes. También, por supuesto, existe la memoria colectiva. Además de la memoria individual, Lledó subraya la importancia de la memoria colectiva, que es la base de la identidad cultural y social y nos permite también comprender y valorar nuestra herencia común. En ese aspecto también Lledó insiste en que la memoria y la ética están unidas. La memoria también tiene una dimensión ética,
ya que Lledó defiende una memoria que no oculte ni distorsione el pasado, sino que lo reconozca y lo asuma con responsabilidad. No hay que ocultar nada de lo que ha sucedido en el pasado. Por eso él habla también de la verdad del pasado y critica los intentos de manipular o reescribir de forma falsa la historia para servir a intereses particulares. La verdad del pasado, según Lledó, debe ser reconocida y asumida, y tiene razón, incluso cuando es dolorosa o incómoda esa verdad. Por lo tanto, una memoria bien ejercitada supone un desarrollo de la justicia, ya que la memoria sirve para recordar las injusticias del pasado y es esencial para precisamente reparar el daño y construir una sociedad más justa, más igualitaria, más feliz. También pues él insiste en la ética del diálogo a nivel ético-político, porque la filosofía de Lledó subraya que el diálogo es la base de la ética y la política. Un diálogo, por supuesto, abierto y honesto, basado en la verdad, que es esencial para la comprensión mutua y también para la coherencia democrática y la convivencia democrática. Además, defiende el diálogo filosófico como una práctica esencial para la vida ética y política y para la vida ciudadana en general. A través del diálogo podemos explorar y comprender diferentes perspectivas y llegar a acuerdos basados en la razón y el respeto recíproco. También él insiste en el gran valor de la tolerancia, ya que el diálogo genuino requiere tolerancia hacia los demás. Lledó aboga por una ética del respeto que reconozca la dignidad y la autonomía de cada individuo. Y en ese sentido, pues la política debe ser algo basado en el bien común. Para Lledó, la política debe orientarse precisamente hacia el bien común y la justicia social. La política no debe ser un juego de poder, que es lo que frecuentemente es, sino una práctica ética que busque el bienestar de todas las personas que viven en la sociedad. Por tanto, otra de las ideas fundamentales de Lledó es la justicia social, porque eso se puede conseguir a través de una acción política. Una sociedad justa para él es aquella que garantiza precisamente la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de todos los individuos. Por tanto, él aboga por una democracia participativa y defiende pues esta participación en la que los ciudadanos no sean simples espectadores de la política, sino actores activos en la vida pública. La participación ciudadana, por tanto, es esencial, según Lledó, para la legitimidad y la eficacia real de la democracia y para su eficiencia también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.